Jonathan Garduza escribe: hermano Banda, saludos a todo su equipo. Mi pregunta es: ¿cuál es el requisito para los ancianos de la iglesia? Muy bien, saludos a nuestro hermano. El requisito para los ancianos no existe. Probablemente nuestro hermano quisiera hacer la pregunta en relación al cuerpo ministerial de una iglesia, a quienes llaman ancianos. Pero requisito como anciano, al decir yo qué necesito cubrir para ser un anciano, no hay tal lista de requisitos. Tú te conviertes en un anciano cuando tienes edad cronológica en el Evangelio y durante ese tiempo que has caminado en el cristianismo, has aprovechado bien los años de cristiano, adquiriendo experiencia, sabiduría, madurez, etc. Todos esos rasgos te convierten a ti en un anciano. Pudieras ser un anciano sin ser parte del cuerpo ministerial de una iglesia. Pero la mayoría de pastores, líderes, obispos que son sabios y tienen ancianos en su iglesia, los aprovechan y los jalan y les dan algún cargo. Pero el oficio de anciano como oficio no existe. Un anciano más bien es la descripción de la edad cronológica de un cristiano, el cual, repito, ha aprovechado su caminar para adquirir esas características, porque todos sabemos que hay también cristianos que tienen muchísimos años en el Evangelio y no son maduros, muchísimos años en el Evangelio y no han aprovechado sus experiencias, no son sabios, por el contrario, son ignorantes, etcétera. O sea, cristianos que te decepcionan a pesar de tener mucho tiempo. Sin embargo, a aquellos que se han explotado ese caminar espiritual, se convierten en ancianos. Y esos ancianos, en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de las iglesias, han recibido un cargo ministerial. Y es que podría haber un poco de confusión, ¿no? Porque sí hay iglesias que sí tienen esta situación del anciano como un servicio, como un ministerio, ¿no? Y entonces es donde pudiera también el hermano pues confundirse un poco. Sí, probablemente por el hecho de que en el momento en que alguien hace mención de las actividades ministeriales, citan la expresión ancianos, y ahí es donde se puede dar esa interpretación de que el anciano es un ministerio. Uno de los trabajos, o más bien una de las actividades de la organización de una iglesia, es tener un cuerpo ministerial de ancianos. Esto es muy común en muchas iglesias. En la iglesia presbiteriana, la bautista, se mencionan el cuerpo ministerial de ancianos o el gabinete de ancianos. La junta de ancianos. La junta de ancianos. Entonces como que se va quedando esa palabrita y ahí es donde alguien pudiera aspirar y decir, a mí me gustaría ser parte de los ancianos. Ahí es donde creo yo nace la confusión. La palabra más apropiada puede ser un obispo, ahí podría, corrijo, porque obispo es anciano. Podría ser, no, nuevamente me retracto. Obispo es el correcto, anciano es presbítero. Un presbítero es un anciano. Entonces, podría ser en este caso el cuerpo de obispos, ahí sí podría ser. Y ya de ahí, pues pueden haber varios cargos. Pero para finalizar la respuesta, podemos entender que puede haber un pastor, un evangelista, un obispo, puede haberlo siempre y cuando sea anciano, porque si meten a alguien que no sea anciano, no va a dar el ancho para ese ministerio. Y puede haber un anciano sin que sea obispo, sin que sea pastor, sin que sea ninguno de estos oficios. Porque también es a saber, hay cristianos que ya después de 30, 40 años de cristianismo, califican para un ministerio porque son verdaderos ancianos, pero ya no quieren
tareas, ya están cansados, y ahí están estos ancianos inactivos. Bueno, pues ahí está. Entonces, para no ser una